La asistente de mi marido me abofeteó delante de toda la oficina. Y lo peor. No fue la bofetada. Fue que mi propio marido se quedó inmóvil, mirándome como si yo fuera la culpable. Todos guardaron silencio. Las computadoras dejaron de sonar. Hasta el ascensor parecía haberse detenido. La mujer que acababa de golpearme levantó la barbilla con arrogancia. Las mujeres maleducadas necesitan aprender respeto. Sonrió. Estaba convencida de que había ganado. Pero entonces hice algo que nadie esperaba. La miré fijamente. Sonreí. Y le devolví exactamente la misma bofetada. El sonido retumbó por toda la recepción. Su sonrisa desapareció. Su rostro quedó completamente blanco. Y por primera vez en muchos años, vi el miedo en los ojos de mi marido. Porque él sabía una verdad que nadie más conocía. Si yo había decidido responder, era porque ya no pensaba proteger a nadie. Ni a él. Ni a su amante. Ni a la empresa que llevaba años construyendo sobre una montaña de mentiras. Y esa mañana, todo iba a derrumbarse. Me llamo Claudia Serrano. Tengo 35 años y vivo en Madrid. Si alguien me hubiera dicho una semana antes que mi matrimonio terminaría de esa manera, me habría reído. Durante 12 años pensé que tenía la vida perfecta. Mi esposo Alejandro Ruiz era el director ejecutivo de una empresa tecnológica que aparecía constantemente en revistas de negocios. Todo el mundo lo admiraba. Elegante. Carismático. Inteligente. Los empleados lo llamaban el líder perfecto. Los medios hablaban de él como un empresario brillante. Y yo era simplemente la esposa. Nunca me molestó. Porque mientras él aparecía frente a las cámaras, yo prefería permanecer detrás. Lo ayudé desde que no tenía absolutamente nada. Cuando apenas trabajábamos desde un pequeño apartamento en Lavapiés. Cuando compartíamos un ordenador viejo. Cuando no podíamos pagar el alquiler sin pedir ayuda a nuestros padres. Yo estaba allí. Invertí mis ahorros. Vendí las joyas que había heredado de mi abuela. Trabajé dobles turnos para mantenernos. Jamás le reclamé nada. Porque creía en nosotros. Creía que algún día todo ese sacrificio tendría sentido. Y durante muchos años. Lo tuvo. Hasta que apareció Valeria. La nueva asistente ejecutiva. 28 años. Siempre impecable. Siempre sonriendo demasiado. Siempre entrando en el despacho de mi marido con cualquier excusa. Al principio no pensé mal. Era joven. Ambiciosa. Y Alejandro confiaba mucho en ella. Eso era todo. O al menos, eso quería creer. Pero las pequeñas cosas empezaron a cambiar. Mi marido dejó de responder mis mensajes. Comenzó a cancelar nuestras cenas. Los viajes de trabajo aumentaron. Su perfume cambió. Incluso empezó a cuidar su aspecto como nunca antes. Un nuevo reloj. Trajes más caros. Un gimnasio privado. Y una contraseña nueva en el móvil. Cada detalle parecía insignificante. Pero juntos formaban un rompecabezas demasiado evidente. Una noche me desperté a las 3 de la madrugada. Alejandro no estaba en la cama. Lo encontré en la terraza. Hablando por teléfono. En cuanto me vio, colgó inmediatamente. ¿Con quién hablabas? Con un cliente de México. Sonrió demasiado rápido. Era una mentira. Lo supe en ese mismo instante. Pero decidí callar. No porque fuera débil, sino porque necesitaba pruebas. Las mentiras siempre terminan cometiendo errores. Y yo estaba dispuesta a esperar. 2 semanas después. La oportunidad llegó sola. Alejandro salió apresurado hacia Barcelona para asistir, según él, a una reunión con inversionistas. Olvidó su portátil en casa. Me llamó desesperado. ¿Puedes traerlo a la oficina? Es urgente. Acepté.
Jamás imaginé que ese simple favor cambiaría mi vida para siempre. Entré en el edificio donde había trabajado durante años antes de dejar mi puesto para apoyar su carrera. Muchos empleados todavía me conocían. Me saludaban con cariño. Pero noté algo extraño. Algunos evitaban mirarme. Otros bajaban la cabeza. Como si ocultaran un secreto. Pensé que solo era mi imaginación. Hasta que llegué al piso ejecutivo. La puerta del despacho estaba cerrada. Y antes de tocar, escuché una risa. Una risa femenina. No era la voz de una clienta. No era la voz de una socia. Era la voz de alguien demasiado cómoda dentro de aquel despacho. Sentí un nudo en el estómago. Respiré profundamente. Giré el pomo. Y justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, una voz sonó detrás de mí. ¿Quién le dio permiso para entrar aquí? Me giré lentamente. Era Valeria. Sonreía. Pero en sus ojos no había educación. Había desafío. Y todavía no imaginaba que en menos de 5 minutos cometería el mayor error de toda su vida. Valeria caminó lentamente hacia mí con unos tacones que resonaban por todo el pasillo. No parecía una simple asistente. Se movía como alguien que estaba convencida de tener el control absoluto de aquella empresa. Sonrió con desprecio antes de detenerse a menos de 1 metro de distancia. ¿No ha oído lo que le he dicho? El señor Ruiz está ocupado. Tendrá que esperar. Levanté el portátil de Alejandro con tranquilidad. Solo vengo a dejarle esto. Él mismo me pidió que lo trajera. Valeria ni siquiera miró el ordenador. Sus ojos estaban clavados en mí, analizándome de arriba a abajo como si buscara cualquier excusa para humillarme. ¿Y quién dice que usted puede entrar sin cita? Respiré hondo. No tenía ganas de discutir. Soy su esposa. Durante un segundo pensé que retrocedería. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Se echó a reír. Una carcajada tan exagerada que 2 empleados giraron la cabeza desde sus escritorios. Claro, y yo soy la reina de España. Nadie dijo una palabra. Los empleados se miraban entre ellos con evidente incomodidad. Algunos parecían querer intervenir. Otros simplemente observaban. Entonces comprendí algo. Aquella mujer llevaba demasiado tiempo comportándose así. Y todos tenían miedo. Saqué el móvil. Busqué el contacto de Alejandro. Antes de poder llamar, Valeria dio un paso adelante y me arrebató el teléfono de la mano. Aquí no se permiten escenas. Su tono era autoritario. Como si realmente dirigiera el edificio. Devuélvame mi teléfono. Cuando aprenda modales. Seguía sonriendo. Yo, en cambio, empezaba a perder la paciencia. No voy a repetirlo. Devuélvamelo. Ella cruzó los brazos. Las personas como usted siempre intentan aprovecharse del jefe. He visto muchas. Aquellas palabras despertaron los murmullos de toda la planta. ¿Personas como yo? Pregunté. Sí. Mujeres que aparecen diciendo que conocen al director para conseguir dinero o favores. Sentí como varias miradas se clavaban sobre mí. Algunos empleados parecían confundidos. Otros evitaban cualquier contacto visual. Era evidente que muchos conocían mi rostro. Pero también era evidente que nadie quería enfrentarse a Valeria. Pensé en marcharme. Pensé que no merecía la pena. Sin embargo, antes de dar un paso, escuché otra voz. Valeria, quizá deberías comprobar quién es. Era un hombre mayor del departamento financiero. Lo recordaba perfectamente. Llevaba casi 10 años trabajando con nosotros. Valeria lo fulminó con la mirada. ¿Ahora vas a enseñarme a hacer mi trabajo? El hombre bajó inmediatamente la cabeza. No volvió a hablar. Aquello confirmó todas mis sospechas. Ella no era solo una asistente. Había conseguido que todos le tuvieran miedo. Respiré profundamente. Llama a Alejandro. Él aclarará todo esto. Valeria negó lentamente.
El señor Ruiz está en una reunión muy importante. No pienso interrumpirlo por alguien como usted. Volví a extender la mano. Mi teléfono. Ella sonrió con una arrogancia insoportable. Sacó mi móvil de su bolsillo. Lo observó unos segundos. Y delante de todos, lo dejó caer al suelo. La pantalla se hizo añicos. El silencio fue absoluto. Ni siquiera ella esperaba que aquel sonido resultara tan impactante. Miré el teléfono roto. Después la miré a ella. Seguía sonriendo. Ahora puede marcharse. Fue entonces cuando las puertas del ascensor se abrieron. 3 ejecutivos extranjeros salieron acompañados por varios directivos. Venían hablando en inglés. Reconocí inmediatamente a uno de ellos. Era Javier Mendoza, uno de los principales inversores que había apoyado nuestra empresa desde sus primeros años. Él sí me conocía perfectamente. Durante mucho tiempo habíamos trabajado juntos cerrando acuerdos. En cuanto me vio, abrió mucho los ojos. Claudia. Sonrió sorprendido. ¡Qué alegría verte! Valeria cambió ligeramente de expresión. No esperaba aquella reacción. Javier caminó directamente hacia mí para saludarme. Hace meses que no apareces por aquí. Pensé que seguías colaborando con la compañía. Antes de que pudiera responder, Valeria intervino. Señor Mendoza, ta señora estaba causando problemas en la recepción. Intentó entrar sin autorización. Javier frunció el ceño. Me miró. Después volvió a mirarla a ella. ¿Problemas? Valeria asintió con total seguridad. Sí. Dice que es la esposa del señor Ruiz. Por un instante. Javier permaneció completamente inmóvil. Después soltó una pequeña risa de incredulidad. ¿Dice? Miró a los demás ejecutivos. Luego volvió a señalarme. Ella no dice que sea la esposa de Alejandro. Ella es Claudia Serrano, cofundadora de esta empresa. Las conversaciones se apagaron de golpe. Varias personas dejaron caer carpetas al suelo. Los empleados empezaron a mirarse unos a otros con auténtico pánico. El color desapareció del rostro de Valeria. Pero aún así, todavía no estaba dispuesta a admitir que había cometido el peor error de su vida. El silencio se volvió tan pesado que incluso el sonido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Valeria permaneció inmóvil durante varios segundos. Su sonrisa desapareció poco a poco, pero el orgullo seguía brillando en sus ojos. Miró a Javier como si esperara que aquello fuera una broma. Cofundadora, murmuró. Javier la observó con una mezcla de sorpresa y desaprobación. ¿Nadie te explicó quién es la señora Serrano? Valeria tragó saliva. El señor Ruiz nunca. Se detuvo antes de terminar la frase. Era demasiado tarde. Aquellas pocas palabras ya habían despertado la curiosidad de todos. El señor Ruiz nunca. ¿Nunca qué? Nunca le dijo quién era su esposa. Nunca mencionó a la mujer que había construido la empresa junto a él. Nunca quiso que la conocieran. Las piezas empezaban a encajar. Sentí un vacío en el pecho. Durante años había evitado aparecer en entrevistas. Nunca me gustó la fama. Alejandro siempre decía que era mejor que solo hubiera una cara visible de la empresa. Yo acepté. Pensé que era una estrategia de marketing. Ahora empezaba a preguntarme si, desde el principio, había sido un plan para borrarme lentamente de la historia. Javier rompió el silencio. Creo que alguien debería llamar inmediatamente al señor Ruiz. Uno de los directivos sacó el teléfono. Pero antes de marcar, las puertas del ascensor volvieron a abrirse. Alejandro acababa de llegar. Entró hablando por teléfono. Reía. Parecía completamente relajado. Ni siquiera levantó la vista. Hasta que escuchó a alguien decir su nombre. Señor Ruiz. Levantó la cabeza. Y lo primero que vio fue a mí. Después observó mi teléfono roto en el suelo. Luego miró a Valeria.
Finalmente descubrió a Javier y al resto de los inversores. Su sonrisa desapareció al instante. Colgó la llamada sin despedirse. ¿Qué está pasando aquí? Nadie respondió. El ambiente era demasiado tenso. Fue Valeria quien rompió el silencio. Corrió hacia él. Alejandro, esta mujer estaba causando un escándalo. Intentó entrar en tu despacho sin permiso. Yo solo estaba protegiendo la empresa. Alejandro no respondió. Seguía mirándome. Había visto la marca roja en mi mejilla. Era imposible no verla. Su respiración cambió. Muy despacio preguntó. Claudia. ¿Quién te hizo eso? No respondí. No hacía falta. Todos giraron automáticamente la cabeza hacia Valeria. Ella intentó sonreír. Fue solo un malentendido. Alejandro la miró fijamente. ¿La golpeaste? Ella empezó a ponerse nerviosa. Ella fue muy irrespetuosa. Yo solo. Antes de que terminara la frase, Javier habló con una frialdad que heló el ambiente. No fue un malentendido. Toda la planta lo vio. Tu asistente golpeó a tu esposa. Y después rompió deliberadamente su teléfono. Los inversores también lo escucharon. Uno de ellos negó lentamente con la cabeza. Otro comenzó a tomar notas. Aquello ya no era un asunto personal. Era un problema corporativo. Alejandro cerró los ojos durante un segundo. Parecía intentar encontrar una explicación que simplemente no existía. Cuando volvió a abrirlos, miró a Valeria. Ven conmigo. Ella sonrió creyendo que él iba a defenderla. Claro. Pero antes de que dieran un paso, mi voz los detuvo. No. Los dos se giraron. La conversación será aquí. Delante de todos. Como ocurrió la humillación. Nadie discutió. Los empleados empezaban a acercarse discretamente. Algunos fingían trabajar. Otros observaban desde los pasillos. Era evidente que toda la oficina quería saber qué iba a pasar. Alejandro respiró profundamente. Claudia. Déjame explicarte. Sonreí con tristeza. ¿Explicarme qué? ¿Que tu asistente no sabía quién era porque decidiste ocultar que estabas casado? Él bajó la mirada. No contestó. Ese silencio respondió por él. Valeria comenzó a entender que algo iba muy mal. Miró a Alejandro confundida. ¿Qué quiere decir? Él seguía callado. Entonces fui yo quien habló. Pregúntale cuánto tiempo lleva diciendo en esta empresa que está soltero. El rostro de Valeria perdió completamente el color. Giró lentamente hacia Alejandro. ¿Eso es mentira? Él seguía sin responder. Los murmullos empezaron a recorrer toda la oficina. ¿Dijo que era soltero? Entonces Claudia sí es su esposa. ¿Desde cuándo? Los rumores crecían como una ola imposible de detener. Valeria dio un paso atrás. Por primera vez parecía asustada. No porque hubiera abofeteado a la esposa del director, sino porque empezaba a sospechar que ella también había sido utilizada. Observé cuidadosamente su reacción. Aquella expresión no parecía la de una amante orgullosa. Parecía la de alguien que acababa de descubrir una enorme mentira. Y eso despertó una duda inesperada en mi cabeza. ¿Y si Valeria tampoco conocía toda la verdad? ¿Y si Alejandro había estado jugando con las dos durante todo ese tiempo? Antes de que pudiera seguir pensando, una voz firme sonó desde el fondo del pasillo. Señor Ruiz, acaba de llegar el equipo jurídico. Todos se giraron hacia la entrada. 3 abogados caminaban directamente hacia nosotros con carpetas en la mano. Pero no venían solos. Detrás de ellos apareció una mujer elegante de unos 50 años, con un maletín de cuero y una expresión completamente seria. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, hizo un leve gesto con la cabeza. Yo la conocía perfectamente.
Era Isabel Montes, la abogada que llevaba meses preparando, en absoluto secreto, un expediente que podía destruir todo lo que Alejandro había construido. Y al verla allí, comprendí que el momento que había estado esperando finalmente había llegado. Isabel avanzó con paso firme, sin mostrar la más mínima emoción. Los 3 abogados que la acompañaban llevaban varias carpetas negras, todas con el logotipo del despacho. En cuanto llegaron frente a nosotros, Isabel me dedicó una mirada tranquila. «Buenos días, Claudia». Asentí. «Llegas justo a tiempo». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué significa todo esto?». Isabel no respondió de inmediato. Abrió su maletín, sacó una carpeta y la sostuvo entre las manos. «Significa que ya no podemos seguir aplazándolo». Los inversores comenzaron a intercambiar miradas. Javier dio un paso adelante. ¿Hay algún problema legal que debamos conocer? Alejandro respondió rápidamente. No. Todo está bajo control. Pero Isabel lo interrumpió con una serenidad que resultaba mucho más intimidante que cualquier grito. Eso no es cierto. Toda la planta quedó en silencio otra vez. Sentía decenas de ojos observándonos. Los empleados fingían revisar documentos, pero ninguno apartaba realmente la vista. Alejandro respiró profundamente. Isabel, este no es el lugar. Al contrario. Es exactamente el lugar. Porque muchas de las personas presentes podrían verse afectadas por lo que está a punto de descubrirse. Aquellas palabras provocaron un murmullo inmediato. Los directores empezaron a acercarse. Incluso algunos empleados salieron de las salas de reuniones para ver qué ocurría. Valeria permanecía inmóvil. Su mirada iba de Alejandro a mí sin entender absolutamente nada. Entonces habló por primera vez desde hacía varios minutos. Alejandro, ¿puedes decirme qué está pasando? Él evitó mirarla. Ese simple gesto bastó para que la inseguridad empezara a reflejarse en el rostro de la joven. Yo la observaba en silencio. Había sido arrogante. Cruel. Me había humillado delante de todos. Pero ahora parecía completamente perdida. Isabel abrió lentamente la carpeta. Hace 7 meses, la señora Claudia Serrano solicitó una auditoría privada sobre determinadas operaciones internas de la empresa. La frase cayó como una bomba. Alejandro levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Me miró con incredulidad. ¿Me investigaste? Lo sostuve con la mirada. No. Investigué lo que ya no podía seguir ignorando. Él dio un paso hacia mí. Podrías haber hablado conmigo. Solté una risa amarga. Lo intenté durante meses. Pero estabas demasiado ocupado. Con reuniones. Con viajes. Con cenas. Y con personas que parecían mucho más importantes que tu propia esposa. Nadie dijo una palabra. Los recuerdos empezaban a desfilar por mi mente. Las noches en las que cené sola. Los aniversarios olvidados. Las llamadas que nunca respondió. Las promesas rotas. Todo adquiría un nuevo significado. Isabel continuó. La auditoría no comenzó por sospechas de infidelidad. Comenzó por movimientos financieros. Los inversores cambiaron inmediatamente de expresión. Javier cruzó los brazos. ¿Movimientos financieros? Isabel asintió. Sí. Transferencias. Contratos. Facturación. Empresas proveedoras. Gastos ejecutivos. Alejandro empezó a ponerse nervioso. Todo eso ha sido revisado por contabilidad. Isabel levantó otra carpeta. Precisamente. Ahí empezó el problema. El director financiero, que seguía observando desde unos metros más atrás, bajó lentamente la cabeza. Yo lo reconocí. Era el mismo hombre que minutos antes había intentado advertir a Valeria. Ahora comprendía por qué. Llevaba mucho tiempo viviendo con miedo. Alejandro intentó recuperar el control. Esto es absurdo. Podemos reunirnos esta tarde y aclararlo todo. Isabel negó. No.
Porque esta mañana ya no hablamos de simples irregularidades administrativas. Hablamos de documentos desaparecidos, firmas alteradas y contratos que nunca fueron aprobados por la Junta. Los murmullos crecieron otra vez. Los inversores comenzaron a hablar entre ellos en voz baja. Uno de ellos pidió a su asistente que grabara todo lo que estaba ocurriendo. Otro envió varios mensajes desde su teléfono. El ambiente había cambiado completamente. Ya nadie estaba pendiente de la bofetada. Ahora todos empezaban a preguntarse si la empresa ocultaba algo mucho más grave. Alejandro se giró hacia mí. Por primera vez en muchos años. Vi miedo auténtico en sus ojos. No el miedo de perder una discusión. Ni el miedo a un escándalo matrimonial. Era el miedo de alguien que comprendía que todo su imperio empezaba a tambalearse. Entonces ocurrió algo inesperado. Valeria dio 2 pasos hacia Isabel. «Perdone. ¿Está diciendo que Alejandro hizo algo ilegal?» Todos la miraron. Su voz temblaba. Ya no quedaba rastro de aquella mujer arrogante que me había abofeteado. Isabel respondió con mucha prudencia. «Estoy diciendo que existen indicios que deben investigarse. Eso no significa que haya una resolución definitiva. Pero sí que hay preguntas muy serias que necesitan respuesta». Valeria se volvió lentamente hacia Alejandro. «Dime que eso no es verdad». Él guardó silencio. Ella insistió. «Mírame. Dime que están mintiendo». Alejandro seguía sin responder. La joven retrocedió un paso. Después otro. Hasta apoyarse en una columna. De repente parecía incapaz de respirar con normalidad. Comprendí entonces que quizá nunca había conocido al verdadero Alejandro. Y justo cuando el silencio volvía a apoderarse de la oficina, uno de los abogados recibió una llamada en su teléfono. Escuchó apenas unos segundos. Su expresión cambió por completo. Colgó. Miró directamente a Isabel. Y dijo unas palabras que hicieron que incluso ella frunciera el ceño. Acaban de encontrar una cuenta bancaria que nadie sabía que existía. Y el titular. No es Alejandro. Un silencio absoluto cayó sobre toda la oficina. Nadie respiraba. Ni siquiera los inversores, que hasta hacía unos segundos hablaban entre ellos, se atrevieron a interrumpir. Isabel fue la primera en reaccionar. ¿Qué has dicho? El abogado sostuvo el teléfono con fuerza. La unidad forense terminó hace unos minutos de rastrear los movimientos internacionales. Encontraron una cuenta que nunca apareció en las auditorías internas. Javier dio un paso adelante. ¿Y quién es el titular? El abogado tragó saliva antes de responder. Todavía no tenemos toda la documentación. Pero esa cuenta ha recibido millones de euros durante los últimos 3 años. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia Alejandro. Él permanecía inmóvil. Su rostro ya no reflejaba seguridad. Solo preocupación. Valeria también lo observaba. Esperaba desesperadamente que negara todo aquello. Pero él seguía callado. Isabel extendió la mano. «Pon el altavoz». El abogado obedeció. Al otro lado de la línea se escuchó la voz de un investigador financiero. «Buenos días. Acabamos de verificar la información con 2 entidades bancarias diferentes. Existe una cuenta vinculada a varias sociedades pantalla. Los fondos provienen de contratos relacionados con Ruiz Tech Solutions». Uno de los inversores interrumpió. ¿El beneficiario es Alejandro Ruiz? Hubo unos segundos de silencio. Negativo. No aparece como titular. Los presentes intercambiaron miradas confundidas. Entonces, ¿quién era? El investigador continuó. El nombre registrado pertenece a una empresa extranjera. Sin embargo, tenemos indicios de que alguien dentro de esta compañía autorizó esas operaciones. La tensión aumentó todavía más. Alejandro habló por fin. Eso demuestra que yo no tengo nada que ver. Su voz sonó demasiado rápida. Demasiado preparada. Isabel lo miró fijamente. Demuestra que aún faltan respuestas.
No que seas inocente. Los empleados empezaron a murmurar otra vez. Algunos llevaban años trabajando allí. Nunca habían imaginado verse envueltos en una investigación semejante. Mientras todos discutían, yo seguía observando a Alejandro. Lo conocía desde hacía 15 años. Sabía cuándo mentía. Sabía cuándo improvisaba. Y acababa de descubrir algo que nadie más parecía notar. No estaba preocupado por la cuenta. Estaba preocupado por otra cosa. Miraba constantemente hacia el pasillo que conducía a los despachos privados. Como si temiera que alguien apareciera. Seguí la dirección de su mirada. No había nadie. Pero aquel comportamiento me llamó la atención. Demasiado. Entonces recordé algo. 2 semanas antes. Había ido a casa mucho más tarde de lo habitual. Entró nervioso. Subió directamente al despacho. Pensó que yo dormía. Desde la escalera lo vi abrir una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro. Sacó una carpeta azul. La guardó en un maletín. Y volvió a esconder la caja. Cuando le pregunté qué hacía, respondió que eran simples contratos con proveedores. No insistí. Ahora, aquella escena regresaba a mi memoria con una claridad inquietante. ¿Seguía esa carpeta allí? Mientras intentaba ordenar mis pensamientos. El teléfono de Alejandro vibró. Todos lo escucharon. Él miró la pantalla apenas un segundo. Y su expresión cambió por completo. Intentó guardar el móvil rápidamente. Pero fue demasiado tarde. Yo había alcanzado a leer una parte del mensaje. Solo unas pocas palabras. No digas nada. Ya salí del apartamento. Nada más. Ningún nombre. Ninguna firma. Pero suficiente para comprender que alguien estaba moviéndose mientras nosotros discutíamos. Alejandro apagó inmediatamente la pantalla. Esto ya es suficiente. No pienso seguir hablando delante de toda la empresa. Voy a reunirme con mis abogados. Intentó marcharse. Pero Javier se colocó frente a él. Nadie sale hasta aclarar esto. No después de lo que acabamos de escuchar. Alejandro apretó la mandíbula. No puedes impedírmelo. Javier respondió con absoluta calma. Como principal inversor, puedo solicitar una reunión extraordinaria del consejo. Y créeme, voy a hacerlo ahora mismo. Los demás inversores asintieron. Uno tras otro. Aquello cambió completamente el equilibrio de poder. Por primera vez, Alejandro estaba solo. Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió incluso a Isabel. Valeria avanzó lentamente. Todos pensábamos que iba a defender a Alejandro. Pero hizo exactamente lo contrario. Sacó una pequeña tarjeta magnética de su bolso. La dejó sobre la mesa de recepción. Y habló con voz temblorosa. Esta es la tarjeta de acceso al despacho privado de Alejandro. Yo era la única persona, además de él, que podía entrar. Un murmullo recorrió toda la planta. Alejandro abrió mucho los ojos. ¿Qué estás haciendo? Ella lo miró con lágrimas contenidas. Quiero saber la verdad. Si me utilizaste. No pienso seguir protegiéndote. Después se giró hacia mí. Durante unos segundos ninguna de las dos dijo nada. Finalmente bajó la cabeza. No espero que me perdones. Lo que te hice fue imperdonable. Pero si dentro de ese despacho hay pruebas, debes encontrarlas antes de que desaparezcan. Miré la tarjeta. Luego miré a Isabel. Ella entendió inmediatamente lo que estaba pensando. Asintió una sola vez. Vamos. Los 3 abogados nos siguieron. Javier y 2 miembros del consejo también. Alejandro intentó adelantarse. Pero uno de los inversores le bloqueó el paso. Tú te quedas aquí. Su rostro perdió el color. Porque comprendió exactamente a dónde nos dirigíamos. Al despacho que llevaba años prohibiendo limpiar sin su presencia. Al único lugar de toda la empresa donde nadie podía entrar.
Y mientras introducía lentamente la tarjeta magnética en el lector de la puerta. Una única pregunta ocupaba mi mente. ¿Qué secreto llevaba tantos años escondiendo a Alejandro, que ahora estaba dispuesto a perderlo todo con tal de impedir que lo descubriéramos? La puerta emitió un leve pitido. La luz roja del lector cambió a verde. Durante unos segundos nadie se movió. Después empujé la puerta. El despacho de Alejandro estaba completamente en silencio. Todo parecía perfectamente ordenado. Demasiado ordenado. Isabel observó la habitación con atención. Nadie toque nada hasta documentarlo. Los abogados comenzaron a tomar fotografías. Javier recorría el despacho con la mirada. Entonces recordé el cuadro que había visto aquella noche. Un paisaje de la Sierra de Guadarrama colgado detrás del escritorio. Me acerqué lentamente. Alejandro desde el pasillo comenzó a gritar. «No toques eso». Fue suficiente. Quité el cuadro de la pared. Detrás apareció una pequeña caja fuerte electrónica. Todos contuvieron la respiración. Isabel sonrió apenas. Ahora entiendo por qué estabas tan nervioso. Uno de los abogados pidió autorización para abrirla. Yo conocía una fecha que Alejandro utilizaba para todo, el día en que nos casamos. Introduje los números. La caja se abrió al primer intento. Dentro había una memoria USB, varios contratos originales, un segundo teléfono móvil y una libreta con anotaciones escritas a mano. El silencio fue absoluto. Isabel tomó los documentos con guantes. Tras revisarlos durante unos minutos, levantó la vista. Aquí está la respuesta. Los contratos demostraban que Alejandro había creado empresas fantasma para inflar costos y desviar dinero. Las firmas habían sido falsificadas utilizando documentos escaneados de reuniones antiguas. El teléfono contenía conversaciones con intermediarios y mensajes donde pedía destruir pruebas si alguna auditoría comenzaba. Pero lo que más sorprendió a todos fue la libreta. En una de las primeras páginas aparecía una lista de nombres. Directivos. Proveedores. Personas sobornadas. Y al final de la lista, el nombre de Valeria. Ella rompió a llorar. Yo nunca recibí ese dinero. Isabel siguió leyendo. Había una anotación al lado de su nombre. Usar como pantalla. Nunca contarle la verdad. Valeria se llevó una mano a la boca. Comprendió que nunca había sido una socia. Había sido una pieza más del plan. Alejandro bajó la cabeza. Ya no intentó defenderse. Los inversores llamaron inmediatamente a las autoridades competentes. Pocas horas después, los agentes llegaron a la empresa. Revisaron toda la documentación. Confiscaron ordenadores. Sellaron varios despachos. Y, delante de todos los empleados, Alejandro fue detenido para responder por los delitos que la investigación confirmaría más adelante. Mientras se lo llevaban, se detuvo frente a mí. Tenía los ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento, Claudia. Lo perdí todo por mi ambición. Respiré profundamente. Durante años había esperado escuchar esas palabras. Pero ya no significaban nada. No lo perdiste hoy, Alejandro. Lo perdiste el día que dejaste de respetar a las personas que más te querían. Los agentes continuaron caminando con él hasta el ascensor. Las puertas se cerraron. Y con ellas terminó una etapa de mi vida. Los días siguientes fueron difíciles. La noticia apareció en periódicos y programas de televisión de toda España. Muchos empleados temían perder su trabajo. Por eso convoqué una reunión general. Subí al mismo escenario donde tantas veces Alejandro había dado discursos. Miré a todos los trabajadores. Algunos estaban nerviosos. Otros incluso lloraban. Sonreí con tranquilidad. Esta empresa nació gracias al esfuerzo de muchas personas, no de una sola. Los errores de un director no van a destruir el trabajo de cientos de familias. El salón estalló en aplausos. Con el apoyo del consejo y de los inversores, fui nombrada nueva directora ejecutiva. La primera decisión que tomé fue iniciar una política de transparencia total. Se revisaron todos los contratos.
Se protegieron los puestos de trabajo. Se crearon canales para denunciar abusos sin miedo. Y la cultura de la empresa cambió por completo. Semanas después, Valeria pidió verme. Entró en mi despacho con una expresión completamente distinta. Ya no quedaba rastro de aquella mujer arrogante. No espero que me perdones, dijo con la voz quebrada. Vine solo para pedir disculpas. Permanecimos unos segundos en silencio. La bofetada fue solo el final de muchas decisiones equivocadas. Tendrás que vivir con ellas, pero también puedes aprender de ellas. Las lágrimas corrieron por su rostro. Gracias por escucharme. Decidió renunciar y comenzar una nueva vida lejos de Madrid. Nunca volvimos a vernos. Meses después, la empresa volvió a crecer. Los clientes recuperaron la confianza. Los empleados trabajaban con una tranquilidad que hacía años no existía. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la ventana del despacho, encontré una vieja fotografía. Era de cuando Alejandro y yo empezábamos. Éramos jóvenes. No teníamos dinero. Pero sonreíamos de verdad. La guardé en un cajón. No por nostalgia, sino para recordar que el éxito nunca vale la pena si exige perder la honestidad. Ese mismo día retiré mi alianza de matrimonio y la dejé sobre el escritorio. No sentí rabia. Ni deseo de venganza. Solo paz. Porque entendí que la verdadera victoria no había sido devolver una bofetada. Había sido recuperar mi dignidad, proteger a quienes confiaban en mí y demostrar que el respeto siempre termina siendo más fuerte que el abuso. Y mientras apagaba las luces de la oficina por última vez aquella noche, sonreí. Esta vez, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque al fin, había recuperado mi vida.